Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 7. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en Andalucía. Otras instituciones de autogobierno. 1. Organización de la Administración de la Junta de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención ciudadana. 1,1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de acuerdo con el artículo 152,1 de la Constitución española, en su artículo 119 establece que el Consejo de Gobierno de Andalucía ejerce la dirección política de la comunidad autónoma, dirige la administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. El EAA, de esta forma, configura la administración de la comunidad autónoma como un instrumento al servicio de la orientación política que diseña el Ejecutivo, estableciendo una relación de dependencia de la administración autonómica respecto de la institución política del Consejo de Gobierno. La regulación estatutaria de la administración autonómica se centra en dos apartados. Primero, las competencias de la comunidad autónoma al respecto, contenidas en el título 2 del EAA. Segundo, los principios del régimen jurídico aplicable a la administración de la Junta de Andalucía, regulados en el capítulo 7 del título IV. El EAA, en su artículo 47, enumera las competencias que corresponden a la comunidad autónoma en materia de administraciones públicas. El artículo 47 plantea dos cuestiones. Primera, su contenido, las materias sobre las que atribuye competencias. Segunda, su ámbito subjetivo, los sujetos a que se refiere. En relación con la primera cuestión, el ámbito objetivo de aplicación, el artículo 47 EAA atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva, compartida o ejecutiva sobre las distintas normas o materias de derecho administrativo. La comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la comunidad autónoma. La estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos. Los bienes de dominio público y patrimoniales de titularidad de la comunidad autónoma. Las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la comunidad autónoma, en el marco de la legislación básica estatal aprobada en virtud del artículo 149.1,18. Organización a efectos contractuales de la administración propia. La comunidad autónoma tiene competencias compartidas sobre las siguientes materias. El régimen jurídico de la administración de la comunidad autónoma de Andalucía. El régimen estatutario de su personal funcionario, estatutario y laboral. El procedimiento administrativo común. Los contratos y concesiones administrativas. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Por último, la comunidad autónoma tiene competencia ejecutiva en materia de expropiación forzosa. La segunda cuestión que debemos tratar en el artículo 47 EAA es la de su ámbito subjetivo, los sujetos a que se refiere, pues la denominación del artículo es Administraciones Públicas Andaluzas, en plural. Esta expresión, teniendo en cuenta el contenido material del artículo, debemos entenderla en el sentido más amplio, considerando que a efectos del artículo 47 son administraciones públicas andaluzas. La administración de la Junta de Andalucía.
Las entidades instrumentales de derecho público dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Las corporaciones de derecho público, como los colegios profesionales, las cámaras de comercio, industria y navegación o las cofradías de pescadores. Los órganos estatutarios que forman parte de la organización institucional de la comunidad autónoma como, entre otros, el Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz o el Consejo Consultivo de Andalucía. Estos órganos e instituciones no son administraciones públicas, sino instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma, pero en cuanto que realizan actos jurídicos de gestión patrimonial de personal y de contratación, se someten al derecho administrativo. Solo en tal sentido pueden ser considerados administraciones públicas andaluzas. De las competencias que hemos visto que el artículo 47 EAA atribuye a la comunidad en materia de administraciones públicas, nos vamos a detener por estar estrechamente relacionada con el presente tema, en la competencia compartida sobre el régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, debemos considerar dos ideas fundamentales. 1. Es necesario distinguir entre la competencia de organización de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma y la competencia sobre el régimen jurídico de la administración de la comunidad autónoma. Las instituciones de autogobierno son la organización política fundamental de la comunidad autónoma, integrada según el artículo 99 EAA, por el Parlamento de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno, además de los órganos estatutarios del capítulo 6 del título IV. Sobre esta organización institucional, el artículo 46 EAA atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva. 2. El régimen jurídico de las administraciones públicas se refiere a la regulación de la creación, estructura, composición y competencias de los entes públicos y de los órganos administrativos, así como de las relaciones entre las distintas administraciones públicas y órganos administrativos. Sobre esta materia, el artículo 47 EAA atribuye a la comunidad autónoma una competencia compartida, que debe respetar la legislación básica estatal aprobada en virtud del artículo 149,1 18 CE. 1,2. Principios de organización y funcionamiento. Los principios informadores de la administración de la comunidad autónoma se regulan en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía. 1.2,1. Principios estatutarios del régimen jurídico aplicable a la administración de la Junta de Andalucía. El capítulo 7 del título IVEAA contiene un catálogo de los principios generales del régimen jurídico aplicable a la administración de la Junta de Andalucía, con independencia de las concretas competencias que sobre las distintas materias son atribuidas a la comunidad autónoma por el propio estatuto. Algunos de los principios recogidos en el EAA proceden de los artículos 103 y 105 de la Constitución. 1.2.1.1. Principios de actuación. Los principios de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía se expresan en el artículo 133,1 EAA, a partir de los principios del artículo 103 CE. Proceden del 103 CE los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad, expresado este último como sujeción al ordenamiento jurídico y no solo a la Constitución sino también al Estatuto de Autonomía. Además de los principios constitucionales, el EAA incluye los de eficiencia, racionalidad organizativa, simplificación de procedimientos, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos. 1.2.1.2. Principio de participación ciudadana. El principio de participación ciudadana se regula en el artículo 134 EAA, de forma similar a la utilizada por artículo 105 CE, mediante la técnica del establecimiento de una reserva de ley respecto de estas dos materias. A la participación de los ciudadanos
directamente o a través de asociaciones y organizaciones, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones. B. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros. La Administración de la Junta de Andalucía, poniendo a su disposición los medios tecnológicos necesarios. 1.2.1.3. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres. También se reserva a la ley la regulación del principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los órganos directivos de la Administración andaluza, cuya designación corresponde al Consejo de Gobierno, y en el nombramiento de los órganos colegiados o consultivos en el ámbito de la Administración andaluza. 1.2.1.4. Otros principios. Otros principios regulados en el resto del capítulo 7, algunos novedosos en el derecho autonómico, son los siguientes. La obligación de la Administración de la Junta de Andalucía de hacer pública la oferta y características de prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante la misma. La regulación por ley de la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas. La consideración de la comunidad autónoma como administración pública a efectos de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosos administrativa. Por último, debemos citar también en este apartado los principios de eficacia, proximidad y coordinación entre las administraciones actuantes, que deben regir según el artículo 44 EAA, las actuaciones de las administraciones andaluzas. 1.2.2. El derecho a una buena administración. Dentro del título IEAA, relativo a los derechos sociales, deberes y políticas públicas, el artículo 44 regula el derecho a una buena administración. Sin perjuicio de su regulación mediante ley, este derecho comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas a lo siguiente: a que su actuación sea proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, a obtener una información veraz, a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. 1.2.3. Principios generales de organización y funcionamiento regulados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. El artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, refunde los principios estatutarios aplicables a la Administración de la Junta de Andalucía. Según dicho precepto, la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general, a través de sus órganos y entidades instrumentales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico. Se organiza y actúa de acuerdo con los principios de A. Eficacia. B. Jerarquía. C. Descentralización funcional. D. Desconcentración funcional y territorial. E. Coordinación. F. Lealtad institucional. G. Buena fe. H. Confianza legítima. I. Transparencia. J. Colaboración y cooperación en su relación con otras administraciones públicas. K. Eficiencia en su actuación y control de los resultados. L. Programación de sus objetivos. M. Coordinación y planificación de la actividad. N. Racionalidad organizativa mediante simplificación y racionalización de su estructura organizativa. Ñ. Racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos. O. Imparcialidad. P. Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres. Q. No discriminación. R. Proximidad a la ciudadanía. Siglo. Responsabilidad por la gestión pública. T. Buena administración y calidad de los servicios. 2. Organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. 2,1. Organización general. El Estatuto de Autonomía no establece un modelo preciso de administración para la Junta de Andalucía.
Ha sido el legislador andaluz quien ha realizado dicha tarea de concreción mediante la aprobación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. La organización general de la Administración de la Junta de Andalucía se regula en el título 2 de la Ley 9/2007, que comienza diciendo que, bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, las consejerías se componen de órganos y unidades administrativas. 2.1.1. Órganos administrativos. 2.1.1.1. Concepto. Son órganos las unidades administrativas a las que se atribuyen funciones que tienen efectos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. 2.1.1.2. Creación, modificación y supresión de órganos. Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se crean, modifican y suprimen por decreto del Consejo de Gobierno, sin perjuicio del régimen establecido para los órganos colegiados. Además de los requisitos determinados en la legislación básica estatal, la norma de creación del órgano debe establecer a. Su denominación. B. En la delimitación de sus funciones y competencias, las que asume en su caso de otros órganos y las que son de nueva atribución por no corresponder a ningún otro órgano. En ningún caso se pueden crear nuevos órganos y unidades administrativas sin que quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no coincidir con las de otros órganos o unidades administrativas existentes. En los supuestos en que concurra dicha coincidencia, se debe prever expresamente la supresión o disminución competencial del órgano o unidad administrativa afectados. La consejería competente en materia de administración pública comprobará en cada caso el cumplimiento de este requisito. La aprobación de la norma de creación del órgano debe ir precedida de la valoración de la repercusión económico-financiera de su ejecución, así como de los informes y demás documentación exigidos en la normativa de aplicación. Se exceptúa de lo anterior la creación de consejerías, la modificación de su denominación, de sus competencias o de su orden de prelación, así como la supresión de las mismas. 2.1.2. Unidades administrativas. Son unidades administrativas las estructuras funcionales básicas de preparación y gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las consejerías. Las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo. 2.1.3. Servicios con gestión diferenciada. Los órganos y unidades administrativas de una misma consejería pueden ser agrupados en servicios administrativos con gestión diferenciada. Los servicios administrativos con gestión diferenciada se crean mediante decreto del Consejo de Gobierno por razones de especialización funcional, para la identificación singular del servicio público ante la ciudadanía. Los servicios administrativos con gestión diferenciada carecen de personalidad jurídica independiente y están, en todo caso, adscritos a una consejería. Su denominación, estructura y competencias se definen en el decreto de creación. 2.1.4. Funciones de servicios, secciones y negociados. El Decreto 90/1993, de 13 de julio regula las funciones de los servicios, secciones y negociados, que define como aquellas unidades que con esa denominación u otra equivalente, aparecen recogidas en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Son funciones de los servicios u órganos asimilados las siguientes. A. Ordenar el despacho de asuntos. B. Elaborar la propuesta de los actos administrativos que sean competencia del inmediato órgano superior. C. Proponer la ampliación de plazos en los supuestos del artículo 23,1 y 32,1 de la Ley 39/2015, y la declaración de urgencia en los procedimientos. D. Notificar actos a sus destinatarios. E. Acordar la mejora de las solicitudes. F. Autorizar el acceso a los documentos y registros que obren en los archivos del servicio en los términos previstos en la ley. G. Ordenar cuanto fuere necesario para que el personal de su servicio desarrolle adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo.
H. Cuantas funciones se les asignen o tengan asignadas por la delegación o desconcentración, así como aquellas que no estén expresamente atribuidas a otros órganos superiores o, en los términos del presente decreto, a otros inferiores. Son funciones propias de las secciones u órganos asimilados las siguientes. A. Informar a los interesados del estado de tramitación de los expedientes en su ámbito de actuación, sin perjuicio de que dicha función se pueda encomendar a otro órgano especializado. B. Expedir y autorizar las copias de documentos públicos o privados a que se refiere la Ley 30/92, obrantes en los expedientes que se encuentren tramitándose por dichos órganos. C. Informar y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones imponen a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar. D. Acordar la acumulación de expedientes. E. Requerir la subsanación de escritos o solicitudes a los interesados. F. En general las funciones de instrucción de los procedimientos y aquellos otros que se les atribuyen por delegación o desconcentración o tengan ya atribuidas expresamente. Corresponde a los negociados u órganos asimilados el despacho y la tramitación de aquellos asuntos que consistan en la simple constatación de hechos y en la aplicación automática de normas, y que no estén incluidas en ninguno de los artículos anteriores. 2,2. Tipos de órganos. La Ley 9/2007 regula los siguientes tipos de órganos. Órganos superiores. Órganos directivos. Órganos colegiados. Órganos colegiados de participación administrativa y social. Órganos centrales. Órganos territoriales. 2.2,1. Órganos superiores y directivos. Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, los órganos que integran la estructura básica de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican en superiores y directivos. Es órgano superior la Consejería. Son órganos directivos centrales la Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Dirección General. Son órganos directivos periféricos la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, la Delegación Territorial. Todos los demás órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se encuentran bajo la dependencia o dirección de alguno de los órganos citados. Corresponde a los órganos superiores la planificación y superior coordinación de la organización situada bajo su responsabilidad, y a los órganos directivos su ejecución y puesta en práctica, así como la dirección inmediata de los órganos y unidades administrativas que les están adscritos. Las personas titulares de los órganos superiores y directivos tienen la consideración de altos cargos. El nombramiento y separación de las personas titulares de órganos directivos se realiza por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería de la que depende el órgano. Salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos tiene efecto desde el día siguiente al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, y el cese surte efecto desde el mismo día de su aprobación. La Ley 9/2007 garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantiza la presencia de mujeres y hombres, al menos en un 40%. 2.2,2. Órganos colegiados. Son órganos colegiados los que están compuestos por 3 o más miembros que, reunidos en sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan colegiadamente sobre el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. En la composición de los órganos colegiados, debe respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres. Este mismo criterio de representación se debe observar en la modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto se debe tener en cuenta lo siguiente. A. Del cómputo se excluyen aquellos miembros que forman parte del órgano, en función del cargo específico que desempeñan. B. Cada una de las instituciones, organizaciones y entidades que designan o proponen representantes
debe tener en cuenta la composición de género que permita la representación equilibrada. 2.2.3. Órganos colegiados de participación administrativa. Son órganos colegiados de participación administrativa o social, aquellos en cuya composición se integran, junto a miembros de la Administración de la Junta de Andalucía, representantes de otras administraciones públicas, personas u organizaciones en representación de intereses legalmente reconocidos o personas en calidad de profesionales expertos. 2.3. Órganos centrales y territoriales. Dentro de la tipología de órganos que se regulan en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se encuentra la que diferencia entre órganos centrales y órganos territoriales. Con carácter general, en el derecho administrativo de la organización, los órganos centrales y territoriales se diferencian por el ámbito territorial de sus competencias. Así, se consideran órganos centrales aquellos que ejercen sus competencias en todo el territorio de la administración a que pertenecen. Por el contrario, los órganos territoriales o periféricos ejercen sus competencias solo en una parte del territorio que es propio de la administración a que pertenecen. 2.3.1. Órganos centrales. La organización central de la Administración de la Junta de Andalucía está integrada según la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía, por las consejerías, los órganos interdepartamentales y los órganos de participación. 2.3.1.1. Consejerías. La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en consejerías, a las que corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad. En virtud del Decreto del Presidente 10/2022 de 25 de julio, sobre reestructuración de consejerías, y posterior modificación en el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, la Administración de la Junta de Andalucía se organiza en las siguientes consejerías, por su orden de prelación. Consejería de la Presidencia e Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Consejería de Salud y Consumo. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Consejería de Política Industrial y Energía. Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Corresponden a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, salvo las relativas a Administración Pública y Coordinación de Políticas Migratorias. Asimismo, se mantienen las competencias en materia de comunicación social y se le asignan a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, la coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, la simplificación administrativa, la gestión de las ayudas y coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo, las relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030, y las relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía. Se le asignan asimismo las competencias en materia de transparencia que actualmente estaban asignadas a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y las competencias en materia de economía digital que actualmente estaban asignadas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Se mantienen adscritas a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Se mantienen en la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa las entidades actualmente adscritas a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, incluidas la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, RTVA, y la Agencia Digital de Andalucía. Se le adscribe asimismo la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID, y la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, TRADE, que estará adscrita igualmente a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. El Instituto Andaluz de Administración Pública, la Agencia Andaluza de la Energía y las fundaciones públicas andaluzas Barenboim, SED, y el Legado Andalusí se adscriben a las consejerías que se indican en los artículos siguientes. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Corresponden a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos las competencias que actualmente venía ejerciendo la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, salvo las competencias en materia de energía. Asimismo, le corresponden las competencias en materia de economía, que actualmente estaban atribuidas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Además de las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, se adscriben a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, salvo los parques científico-tecnológicos, la Agencia Andaluza del Conocimiento en extinción, el Consorcio Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, la Empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., Bellasa, y Cetursa Sierra Nevada, S.A. Asimismo, se adscribe la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, TRADE, que estará adscrita igualmente a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Corresponden a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Educación y Deporte, salvo las competencias en materia de deporte. Se mantienen en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Educación y Deporte, salvo el Instituto Andaluz del Deporte, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, la Fundación Andalucía Olímpica y el Tribunal Administrativo del Deporte. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Corresponde a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo las competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, incluyendo la formación profesional para el empleo como principal política activa de empleo existente, salvo las competencias en materia de juventud. Igualmente, se le atribuyen las competencias hasta ahora asignadas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en materia de comercio y artesanía. Asimismo, será competencia de esta consejería el fomento de las capacidades de las empresas andaluzas, contribuyendo a la mejora de su competitividad y de su capacidad de crecimiento mediante la gestión de las correspondientes ayudas de carácter transversal, actualmente atribuidas a la actual Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, sin perjuicio de las competencias de la nueva Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Se mantienen las entidades adscritas actualmente a la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos, salvo el Instituto Andaluz de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., Inturjoven. Consejería de Salud y Consumo. Corresponden a la Consejería de Salud y Consumo las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Salud y Familias, salvo las competencias en materia de familias, que se atribuyen a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y la gestión del registro de parejas de hecho y la promoción y coordinación de la mediación familiar, que se atribuyen a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Se mantienen en la Consejería de Salud y Consumo las competencias en materia de atención temprana. Se mantienen las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Salud y Familias en la nueva Consejería de Salud y Consumo. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, salvo las competencias en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Se mantienen en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, incluida la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que también se adscriba a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y salvo la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno, Doñana 21, que queda adscrita a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Corresponden a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación las competencias actualmente adscritas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en materia de universidad, investigación e innovación. Asimismo, le corresponden las competencias en materia de emprendimiento. Se adscribe a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, ACCUA, los parques científico-tecnológicos, sin perjuicio de la doble adscripción del Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, SL. Aerópolis, también a la Consejería de Política Industrial y Energía, y las entidades que se determinen en el decreto que regule su estructura orgánica. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Corresponden a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte las competencias en materia de turismo actualmente adscritas a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, las que actualmente venía ejerciendo la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y las competencias en materia de deporte que actualmente tenía asignadas la Consejería de Educación y Deporte. Se asignan a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte las entidades Empresa para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, la Red de Villas Turísticas de Andalucía, el Instituto Andaluz del Deporte, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, la Fundación Andalucía Olímpica y el Tribunal Administrativo del Deporte. Asimismo, se asignan a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte las fundaciones públicas andaluzas Barenboim, SED y el Legado Andalusí, y las entidades que actualmente tenía adscritas la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Corresponden a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, salvo las competencias en materia de puertos. Se mantienen en la Consejería Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda las entidades adscritas actualmente a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, salvo la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Asimismo, se le adscriben Cetursa Sierra Nevada, S.A., y el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Corresponden a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad las competencias actualmente asignadas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, salvo las que se asignan en este decreto a la Consejería de la Presidencia e Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en materia de gestión de las ayudas y coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo, las relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030. Asimismo, se le adscriben las competencias en materia de juventud que actualmente venía ejerciendo la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Las competencias en materia de familias actualmente adscritas a la Consejería de Salud y Familias, excepto la gestión del registro de parejas de hecho y la promoción y coordinación de la mediación familiar. Igualmente, le corresponden la coordinación de las políticas migratorias y las competencias relativas a los centros residenciales de personas mayores. Se adscriben a la Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, salvo la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Igualmente se le adscribe el Instituto Andaluz de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., Inturjoven. Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Corresponden a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul las competencias en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible que actualmente venía ejerciendo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, las relativas al uso, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos, así como las competencias en materia de puertos que actualmente venía ejerciendo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se adscriben a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, asimismo adscrita a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno Doñana 21. Consejería de Política Industrial y Energía. Corresponden a la Consejería de Política Industrial y Energía las competencias actualmente asignadas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en materia de industria y minas, y las que en materia de energía venían siendo ejercidas por las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea. Se adscriben a la Consejería de Política Industrial y Energía la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., Bellasa, la Agencia Andaluza de la Energía y el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. Aerópolis, también adscrito a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Corresponden a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública las competencias en materia de justicia, regeneración, entes instrumentales y administración local, que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y las que en materia de administración pública venía ejerciendo la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Asimismo, le corresponden la gestión del registro de parejas de hecho y la promoción y coordinación de la mediación familiar. Se adscribe a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública el Instituto Andaluz de Administración Pública. Disposición transitoria. Las entidades que actualmente se encuentran en proceso de transformación quedarán adscritas a las consejerías que se determinen en los decretos que regulen las respectivas estructuras orgánicas. Las entidades Venture Invercaria, S.A., Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, SICC, S.A., y NVRSED, Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A., SOPREA, e Innova Venture SGEIC, S.A., se adscribirán a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en tanto se adopten por la persona titular de la Consejería los acuerdos que procedan por aplicación de lo previsto en el apartado 7 de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2021 de 23 de diciembre, por la que se crea la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, TRADE, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, ACCUA. La entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, hasta el momento de su liquidación y extinción, se adscribirá a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para el desarrollo de los fines previstos en el artículo 15 de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre.
Subsistencia de adscripciones y dependencias de organismos públicos. Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos públicos continuarán en vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este decreto. Referencias a los órganos cuya denominación se modifica. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos cuya denominación se modifica mediante este decreto se entenderán realizadas a las establecidas por esta norma, incluyendo los nombramientos efectuados tras su entrada en vigor, el 8 de agosto de 2022. 2.3.1.2. Estructura interna de las consejerías. La organización central de las consejerías comprende órganos unipersonales y órganos colegiados. Dentro de los órganos unipersonales, hay que diferenciar entre el órgano superior de la consejería y los órganos directivos centrales. A. Órganos directivos centrales. Determinación y relación jerárquica. La organización interna de las consejerías comprende, además de su titular, los siguientes órganos centrales: Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales. Pueden crearse además secretarías generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto acordado en Consejo de Gobierno. Las entidades públicas vinculadas o dependientes de la consejería que desarrollen sus funciones en su ámbito competencial se pueden adscribir a alguno de los órganos anteriores. Las personas titulares de las consejerías desempeñan la jefatura superior de la consejería y son superiores jerárquicos directos de las personas titulares de las viceconsejerías. Los demás órganos directivos dependen de alguno de los mencionados y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General. 1. Titulares de las consejerías. Las personas titulares de las consejerías ostentan su representación y ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. Las personas titulares de las consejerías son nombradas por el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Su mandato se inicia tras la toma de posesión en el cargo. Además de sus atribuciones como miembros del Consejo de Gobierno y las que les asignan esta y otras leyes, a las personas titulares de las consejerías les corresponde: a. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. b. Nombrar y separar a los cargos de libre designación de su consejería. c. Aprobar los planes de actuación de la consejería, asignando los recursos necesarios para su ejecución de acuerdo con las dotaciones presupuestarias. d. Dirigir las actuaciones de las personas titulares de los órganos directivos de la consejería e impartirles instrucciones. e. Resolver los conflictos de atribuciones entre los órganos situados bajo su dependencia que les correspondan y plantear los que procedan con otras consejerías. f. Evaluar la realización de los planes y programas de actuación de la consejería por parte de los órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos, así como de las entidades públicas dependientes. g. Formular el anteproyecto de presupuesto de la consejería. h. Autorizar los gastos propios de los servicios de la consejería no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar de la consejería competente la ordenación de los pagos correspondientes. Y suscribir contratos y convenios relativos a asuntos propios de su consejería, salvo en los casos en que corresponda al Consejo de Gobierno. j. Resolver los recursos administrativos, acordar y resolver la revisión de oficio y declarar la lesividad de los actos administrativos en los casos en que proceda, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno. k. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno. l. Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, en los casos en que les corresponda. m. Cuantas otras les atribuya la legislación vigente. 2. Titulares de las viceconsejerías.
A las personas titulares de las viceconsejerías, como superiores órganos directivos, sin perjuicio de las personas titulares de las consejerías, les corresponde: a. La representación ordinaria de la consejería después de su titular y la delegación general de éste. b. La suplencia de la persona titular de la consejería en los asuntos propios de ésta, sin perjuicio de las facultades de la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía, a que se refiere la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c. Formar parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. d. La dirección, coordinación y control de los servicios comunes y los órganos que les sean dependientes. A las personas titulares de las viceconsejerías les corresponde, en el ámbito de la consejería: a. El asesoramiento a la persona titular de la consejería en el desarrollo de las funciones que a ésta le corresponden, y en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos, así como a los demás órganos de la consejería. b. Supervisar el funcionamiento coordinado de todos los órganos de la consejería. c. Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la consejería. d. Proponer medidas de organización de la consejería, así como en materia de relaciones de puestos de trabajo y planes de empleo, y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio. e. La coordinación de la actividad económico-financiera de la consejería. f. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la consejería. g. Ejercer las facultades de dirección, coordinación y control de la Secretaría General Técnica y de los demás órganos y centros directivos que dependan directamente de ellas. h. Ejercer las demás facultades que les delegue la persona titular de la consejería. Y cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente. 3. Titulares de las Secretarías Generales. Las personas titulares de las Secretarías Generales ejercen la dirección, coordinación y control de un sector homogéneo de actividad de la consejería, susceptible de ser dirigido y gestionado diferenciadamente. A las personas titulares de las Secretarías Generales les corresponde: a. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue la persona titular de la consejería. b. Impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. c. Ejercer la dirección, supervisión y control de los órganos que les sean adscritos, todo ello sin perjuicio de las competencias de dirección, coordinación y control de la Secretaría General Técnica atribuidas a las personas titulares de las viceconsejerías. De cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente. 4. Titulares de las Secretarías Generales Técnicas. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, bajo la dependencia directa de la titular de la viceconsejería, tendrán las competencias que sobre los servicios comunes de la consejería les atribuya el decreto de estructura orgánica, específicamente en relación con la producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial y gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas tienen rango de director general. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas ejercen sobre los órganos y unidades administrativas que les son dependientes las facultades propias de las personas titulares de las direcciones generales. 5. Titulares de las direcciones generales. Las personas titulares de las direcciones generales asumen la gestión directa de una o varias áreas funcionales homogéneas, bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de la consejería, de la viceconsejería o de una secretaría general. A las personas titulares de las direcciones generales les corresponde: a. Elaborar los planes, programas, estudios y propuestas relativos al ámbito de competencia de la dirección general, con arreglo a los objetivos fijados para la misma, así como dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento.
B. Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean desconcentradas o delegadas. C. Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos y unidades administrativas de la Dirección General, así como del personal integrado en ellas. D. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación vigente. B. Comisiones de ámbito interno. Las personas titulares de las consejerías pueden crear en el ámbito funcional propio de la consejería comisiones integradas por representantes de la misma. La norma de creación determina su régimen interno, en el marco de las reglas establecidas en la Ley 9/2007 para los órganos colegiados, que mejor garanticen su buen funcionamiento y el cumplimiento de los fines y objetivos marcados. Los actos de estas comisiones tienen eficacia en el ámbito interno de la consejería. 1. Órganos interdepartamentales. Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados en los que están representadas dos o más consejerías. Son funciones de las comisiones interdepartamentales. A. El estudio y preparación de asuntos que afecten a más de una consejería. B. La formulación de informes y propuestas. C. La adopción de acuerdos en materias o asuntos que les puedan ser delegados por las consejerías que las integren. D. El seguimiento, supervisión y control del cumplimiento de objetivos o de actuaciones desarrolladas por otros órganos. Asimismo, se pueden crear, con carácter temporal o permanente, comisiones interdepartamentales con la misión de coordinar la actuación administrativa en asuntos de ámbito concreto y específico que afecten a varias consejerías. Corresponde al Consejo de Gobierno la creación de las comisiones interdepartamentales. La norma de creación determina su régimen interno, que debe ajustarse a las reglas establecidas para los órganos colegiados. 2. Órganos de participación. Para hacer efectivos los principios de participación social en la mejora de la calidad de los servicios, se pueden crear en la Administración de la Junta de Andalucía órganos de participación con fines de información y asesoramiento en la elaboración de planes y programas, o de actuaciones con gran incidencia social y de audiencia a sectores o colectivos determinados que puedan resultar afectados por la elaboración de normas, la definición de políticas o alguna de las actuaciones mencionadas. Tales órganos no tienen competencias decisorias. Sus normas de creación determinan, además de su régimen interno, su adscripción concreta y, en su caso, dependencia administrativa, a los efectos de convocatoria y celebración de sesiones, adscripción de medios y tramitación de sus actuaciones. 2.3.2. Órganos territoriales. La administración periférica de la Junta de Andalucía se regula en el capítulo 3 del título 2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que se desarrolla bajo la denominación Organización Territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha ley diferencia. Los órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía, que son las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las delegaciones provinciales de las consejerías y, en su caso, las delegaciones territoriales. Otros órganos de ámbito territorial provincial o inferior. La Ley 9/2007 ha sido desarrollada en este aspecto por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. El Decreto 342/2012 tiene por objeto determinar la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, ordenando las funciones y competencias y la figura de las personas titulares de los órganos directivos periféricos en que se organice, así como las unidades administrativas que se les adscriban. La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar, mediante decreto del Consejo de Gobierno, una de las siguientes estructuras provinciales. A. Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y delegaciones provinciales de las consejerías. B. Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, que pueden agrupar los servicios periféricos de una o varias consejerías. 2.3.2.1.
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. A. Titulares. Las personas titulares de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son las representantes de éste en la provincia, gozando en dicho ámbito territorial de la condición de primera autoridad de la Administración de la Junta de Andalucía. Su nombramiento y separación se hace por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería a la que se encuentren adscritas. B. Funciones y competencias. Las personas titulares de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía ejercen funciones de coordinación y supervisión de los servicios y de las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía en la provincia, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la consejería a la que se encuentren adscritas. Además, ejercen en la respectiva provincia las competencias de los servicios periféricos que se les asignen. En concreto, a la persona titular de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en su provincia le corresponden las competencias y funciones siguientes. A. Ostentar la representación ordinaria de la Administración de la Junta de Andalucía en la provincia y presidir los actos que se celebren en la misma, cuando proceda. B. Dirigir y controlar el funcionamiento de su delegación. C. Coordinar la actividad de las delegaciones provinciales de las consejerías y, en su caso, de las delegaciones territoriales. D. Actuar como órgano de comunicación a nivel provincial entre la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración del Estado y las entidades locales andaluzas, sin perjuicio de las actuaciones específicas que correspondan a cada delegación provincial en las materias de la competencia propia de su consejería, y, en su caso, a cada delegación territorial. Es requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico y, en su caso, promover su impugnación. F. Informar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a través de la persona titular de la consejería a la que se encuentre adscrita, sobre los conflictos de atribuciones entre delegaciones provinciales y, en su caso, delegaciones territoriales. G. Instar a través de la persona titular de la consejería a la que se encuentre adscrita al Consejo de Gobierno para que plantee conflictos de jurisdicción conforme a sus leyes reguladoras. H. Representar a la Administración de la Junta de Andalucía en los órganos colegiados competentes en materia de seguridad existentes en la provincia. Y velar por el cumplimiento de las normas y actos emanados de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las personas titulares de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía ejercen la potestad sancionadora cuando la tienen atribuida específicamente y en todos los demás casos en que, en el ámbito de su competencia territorial, no está atribuida a ningún otro órgano administrativo. 2.3.2.2. Delegaciones provinciales de las consejerías. A. Titulares. Las personas titulares de las delegaciones provinciales de las consejerías representan a éstas en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la delegación, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la consejería. B. Funciones y competencias de las personas titulares de las delegaciones provinciales de las consejerías. Corresponde a las personas titulares de las delegaciones provinciales de las consejerías. A. Ostentar la representación ordinaria de la consejería en la provincia y, en su caso, de las agencias adscritas o dependientes de la misma, y dirigir, bajo la dependencia funcional de los correspondientes centros directivos, las unidades administrativas pertenecientes a la delegación, en los términos establecidos en los decretos de estructura orgánica. B. Ejercer la jefatura de todo el personal de la delegación y las competencias de administración y gestión ordinarias del mismo que expresamente se le deleguen. C. Constituir el cauce ordinario de relación con los servicios centrales de la consejería, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a las personas titulares de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, con los órganos periféricos de la Administración del Estado y las entidades locales de Andalucía en materias de su competencia. D. Cuantas otras funciones les sean desconcentradas por decreto o les sean delegadas. C.
Estructura de las delegaciones provinciales de las consejerías. Las delegaciones provinciales de las consejerías estarán integradas en la estructura orgánica de estas. Los decretos de estructura orgánica de cada consejería podrán determinar las competencias que se les desconcentran. La organización y funcionamiento de las delegaciones provinciales de las consejerías debe responder a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando la duplicidad de órganos, unidades administrativas y de funciones con respecto a la organización central de la Administración de la Junta de Andalucía, procurando en todo caso la mayor proximidad y facilidad en sus relaciones con la ciudadanía. 2.3.2.3 Delegaciones territoriales. A. Carácter provincial, potestativo y sustitutivo. Las delegaciones son órganos provinciales de carácter potestativo, cuya regulación ha sido introducida en el derecho autonómico por el Decreto Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial. El citado decreto ley permite posibilidad de que existan delegaciones territoriales como órganos que agrupen, en el caso en que se establezcan, las funciones de varias consejerías dentro de un mismo ámbito provincial. Las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía deben crearse por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de la Presidencia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos que se les asignen. En caso de su creación, las delegaciones territoriales sustituyen a las delegaciones provinciales afectadas. B. Titulares. Su titular es nombrado y separado mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de la presidencia si la dirección asume competencias de varias consejerías, o de la persona titular de la consejería correspondiente cuando se trate solo de una. C. Funciones. Las personas titulares de las delegaciones territoriales, en su caso, representan a las consejerías cuyos servicios periféricos se les asignen y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los mismos, así como aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen. 2.3.2.4 Otros órganos de ámbito provincial o inferior. Además de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, de las delegaciones provinciales de las consejerías, y en su caso, de las delegaciones territoriales, según la Ley 9/2007 de 22 de octubre, pueden crearse estructuras u órganos de ámbito territorial provincial o inferior a la provincia por razones de eficacia administrativa, de proximidad de la gestión administrativa a la ciudadanía, y cuando sean necesarios o convenientes para los intereses públicos que deban satisfacerse. Su creación corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería o consejerías interesadas. Estos órganos o estructuras están bajo la coordinación y supervisión de la persona titular de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia o, en su caso, de la delegación provincial o delegación territorial correspondiente. De acuerdo con esta previsión de la Ley 9/2007, el Decreto 342/2012, además de desarrollar el régimen legal de los órganos directivos provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía, también regula, como unidades administrativas de ámbito provincial, las Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Oficina de la Vicepresidencia, adscrita a las delegaciones del Gobierno, las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales, y el Servicio de Gestión de Recursos Comunes de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía. Por último, crea un nuevo órgano administrativo no directivo, las Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías, que pueden integrarse en las delegaciones del Gobierno o en las delegaciones territoriales, según se establezca por decreto del Consejo de Gobierno. Las Secretarías Generales Provinciales se configuran como el máximo órgano técnico sectorial de cada consejería en la provincia. 2.4. Estatuto de los altos cargos de la Administración. Como hemos dicho anteriormente, bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno,
Los órganos que integran la estructura básica de la administración de la Junta de Andalucía se clasifican en superiores y directivos. Es órgano superior la Consejería. Son órganos directivos centrales la Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Dirección General. Son órganos directivos periféricos la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como la Delegación Provincial de la Consejería. Tienen la consideración de altos cargos las personas titulares de los órganos superiores y directivos. Al estudiar el Estatuto de los altos cargos de la Administración de la Junta, debemos diferenciar el Estatuto de las personas titulares de las consejerías, que se regula en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, que se regula en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 2.4.1. Estatuto de las personas titulares de las consejerías. 2.4.1.1. Nombramiento y cese. El nombramiento de las personas que ejercen la titularidad de las consejerías se efectúa por el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Su mandato se inicia tras la toma de posesión en el cargo. El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento. En los casos de cese del presidente de la Junta por pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que le inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento. El Consejo de Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. Las personas titulares de las consejerías cesan, además de en los supuestos de cese del Consejo de Gobierno, por las siguientes causas: dimisión, revocación de su nombramiento, fallecimiento, sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo, sentencia judicial firme de incapacitación. Los ceses de las personas titulares de las consejerías se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y surten efectos a partir de la fecha que el propio decreto determine. 2.4.1.2. Incompatibilidades. Las personas miembros del Consejo de Gobierno están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades que el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía. A su vez, la Ley del Gobierno establece que el ejercicio de la presidencia de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquella, salvo la de diputado o diputada en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial, siéndole igualmente de aplicación el régimen propio de las incompatibilidades de las personas altos cargos de la Junta de Andalucía. 2.4.1.3. Fuero procesal. La responsabilidad penal de los consejeros es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, es exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante este último tribunal es exigible la responsabilidad civil en que dichas personas puedan incurrir con ocasión del ejercicio de sus cargos. 2.4.2. Estatuto de las personas titulares de órganos directivos. 2.4.2.1. Nombramiento y cese. El nombramiento y separación de las personas titulares de órganos directivos se realizarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería de la que dependa el órgano. Salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos tiene efecto desde el día siguiente al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, y el cese surte efecto desde el mismo día de su aprobación. La Ley 17/2011 de 23 de diciembre, por la que se modifica, entre otras, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
introdujo una importante novedad en materia de nombramiento de titulares de determinados órganos directivos. En virtud del nuevo apartado 5 del artículo 17 de la Ley 9/2007, añadido por la Ley 17/2011. Los nombramientos de las personas titulares de los siguientes órganos directivos. Secretarías Generales Técnicas. Secretaría General competente en materia de administración pública. Direcciones generales que tengan competencias en dicha materia de administración pública. Intervención General de la Junta de Andalucía. Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía. Se deben realizar entre personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Andalucía, del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, perteneciente a cuerpos, grupos o escalas en los que se exija para su ingreso el título de licenciatura, grado o equivalente, o entre personal estatutario fijo de los servicios de salud, para cuyo ingreso se exija el título de licenciatura, grado o equivalente. 2.4.2.2. Representación equilibrada. La Ley 9/2007 garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno. A estos efectos, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un 40%. 2.4.3. Régimen de incompatibilidades de los altos cargos. El régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía se regula en la Ley 3/2005 de 8 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos, modificada por la Ley 9/2011 de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005 de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005 de 8 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. Como principio general, la Ley 3/2005 establece que el ejercicio de un alto cargo debe desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con el desarrollo por sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, incluida la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas. No obstante, los altos cargos pueden compatibilizar su cargo con el de parlamentario en los supuestos permitidos en la legislación electoral, aunque en ningún caso pueden percibir retribución o percepción de cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera corresponderles por su condición de diputado. Según la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, son inelegibles como diputados del Parlamento andaluz los viceconsejeros, secretarios generales con excepción del titular de la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento, directores generales de las consejerías y los equiparados a ellos. Pueden formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza de las administraciones públicas cuando les corresponda con carácter institucional o para los que sean designados en función del cargo. Pueden representar a la Administración de la Junta de Andalucía en los órganos de gobierno o consejos de administración de empresas con capital público. Las cantidades que devenguen en los dos últimos supuestos